Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto, quien les habla, Padre Koldo Alzola, Trinitario. Emito desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. También, antes de comenzar el programa, saludamos, cómo no, a los que nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio silencioso de ellos, podemos emitir hoy este programa de vida consagrada. Contaremos con las siguientes secciones de nuestros colaboradores habituales. En primer lugar, tendremos a Amaro Villanueva con la sección Música para Evangelizar. El padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza nos hablará de los santos de ayer y hoy, es su sección. Y don Gilberto Fernández Escalante, doctor en Historia y colaborador laico, nos seguirá con ese curso de Historia de la vida consagrada que va desgranando poco a poco, programa tras programa. Y quien les habla, Padre Koldo Alzola, también les acompañará en todos los momentos del programa y irá dirigiendo y guiando este espacio de hoy, el de vida consagrada de Radio María. Hoy, que es 22 de enero de 2026, estamos inmersos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y el Papa León lo tuvo en cuenta en su catequesis de ayer, miércoles 21 de enero en Roma, porque este es seguramente uno de los peores momentos para los cristianos. La persecución a los cristianos está alcanzando niveles alarmantes en lugares como, por ejemplo, Siria, Nigeria e Irán. En la semana de oración por la unidad de los cristianos, León XIV hizo hincapié en la audiencia general en esta necesidad. Pedimos al Señor que conceda, decía el Papa, el don de su Espíritu a todas las iglesias dispersas por el mundo, para que por medio de él los cristianos alejen la división y forjen sólidos lazos de unidad. Este año, el lema que encabeza la semana de oración por la unidad de los cristianos es el de un solo espíritu, una sola esperanza. León también recordó en sus palabras de qué manera el primer sacramento nos transforma. Con el sacramento del bautismo, decía el Papa, Dios ha establecido con cada uno de nosotros una alianza que realizamos a través de nuestra humanidad. Es una receta segura para una vida feliz, recordaba el Papa. León XIV continuó con la reflexión de su catequesis dedicada a la Constitución dogmática Dei Verbum, que pertenece al Concilio Vaticano II, sobre la revelación de Dios, como todos conocemos, que se hace realidad con la figura de Jesús. Así pues, esa fue la catequesis de ayer. Rezamos con el Papa por los cristianos perseguidos, rezamos con el Papa por todas las necesidades de la Iglesia. Y ahora, volviendo más a España, vamos a hacernos eco también de lo que está pasando en la vida consagrada. ¿Qué pasa cuando Dios responde? Ese era el título y el lema y el leitmotiv de la semana pasada que tuvimos. El fin de semana pasada se celebraron las jornadas de pastoral juvenil vocacional 2026 de la Confer en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid. Las jornadas comenzaron el viernes con la bienvenida de Jesús Miguel Zamora, secretario general de la Confer, el padre Jesús Miguel Zamora, y con una posterior oración. A continuación, la hermana Mónica Marco, responsable del área de la Orden de Predicadores de la Orden del área de Pastoral Juvenil Vocacional de la Confer, introducía las jornadas a todos los asistentes. La primera ponente fue Margarita Saldaña Mostajo, también religiosa. Hablaba sobre cómo poder vivir la fe y cómo ayudar a otros a crecer en la fe en nuestra sociedad, una sociedad en la que cada vez se nos exige ser más pro en todos los aspectos, más
más proactivos en todos los aspectos. El primer día de estas jornadas finalizaba con un concierto oracional de Maite López, en el que los asistentes pudieron cerrar el día rezando en un ambiente muy especial. El sábado comenzaba con una Eucaristía y a continuación Koldo Gutiérrez, no soy yo, es un padre salesiano, el padre Koldo Gutiérrez, exponía a los participantes algunas reflexiones sobre cómo poder renovar los procesos en la pastoral de jóvenes, haciendo hincapié en los conceptos como el querigma y la mistagogía. La jornada del sábado continuó con las charlas tipo TED, en las que John Calleja, perteneciente a la Red de Pastoral Juvenil, compartió los desafíos y oportunidades que se encuentran a la hora de trabajar desde la intercongregacionalidad y las oportunidades que estos nos brinda. Sara Polanco, de las religiosas de María Inmaculada, expuso la importancia del acompañamiento para jóvenes y los retos que los acompañantes encuentran hoy día. Durante la tarde del sábado se llevaron a cabo diferentes talleres en los que los asistentes pudieron profundizar en diversos temas, como el camino de la vocación, un itinerario de acompañamiento vocacional, acompañamiento pastoral en la escuela o el Godly Play. Para estos talleres el día terminaba con una vigilia de oración en la que poder recoger todo lo vivido en esta jornada. Se dan cuenta que ya las palabras son muy técnicas y en inglés, ¿verdad? Uno ya pierde un poco la perspectiva. Si está un poco lejos del mundo de los jóvenes, enseguida se pierde la perspectiva. Estas son nuevas técnicas para poder mostrar también la riqueza también de las nuevas tecnologías para la pastoral y la evangelización. ¿Y qué papel tiene la vida religiosa en la fe de los jóvenes? Con esta pregunta arrancaba el domingo con una Eucaristía presidida por Monseñor Vicente Martín, obispo auxiliar de Madrid. A continuación, la hermana Inmaculada Luque, del Monasterio de la Conversión, Agustina, interpelaba a los asistentes preguntándoles: ¿qué papel tiene la vida religiosa en la fe de los jóvenes?, asegurando que la vida consagrada tiene un papel privilegiado entre los jóvenes. Jorge Sierra ponía el broche final a estas jornadas de pastoral juvenil vocacional de la Confer con una síntesis sobre estas jornadas en las que aseguraba que trabajando juntos llegaremos más lejos. También me hago eco de que están abiertas las inscripciones para la 23 jornada de Justicia y Misión de la Confer. Serán los días 28 de febrero y el 1 de marzo en formato bimodal, como suele ser normal en estos tiempos, presencial y online. Se celebrarán las 23 jornadas de justicia y misión que organiza cada año la Confer de España, bajo el título Conmovidos, donde arde Dios en el clamor del pobre. Este encuentro se celebrará en Madrid, en el edificio Sede Sapientie, situado en la calle Manuel Uribe 4. Conmovernos. La realidad de pobreza, exclusión y sufrimiento que atraviesa nuestro mundo no es ajena a Dios. Como en la zarza ardiente, Él sigue revelándose hoy en el clamor de los pueblos heridos, en la vida amenazada de los más vulnerables. Dios ve, escucha y se conmueve. Su fuego no consume, sino que llama, despierta y envía. Allí donde el pobre clama, Dios está presente, ardiendo con misericordia y fidelidad, nos dicen los organizadores. La experiencia de Dios nos impulsa, queridos hermanos, a una misión encarnada, profética y transformadora, que haga visible la justicia del reino en medio de la historia. Descalzarnos, nos recuerdan, implica reconocer que no somos salvadores, sino enviados, que la misión nace de la escucha, la cercanía y la compasión, y que no somos enviados de forma aislada, sino en comunión, porque solo juntos se hace este camino. Estas jornadas quieren ser un espacio para conmovernos, dejarnos tocar por este clamor, renovar nuestra vocación profética y reavivar una visión comprometida con la justicia, la dignidad y la vida de los últimos. A lo largo de estos 2 días,
Contaremos también con la participación de teólogos, profesionales del ámbito social y agentes comprometidos, abordando cuestiones tan urgentes como la aporofobia, es decir, la fobia hacia los pobres, la realidad de la pobreza en España, la acogida, la misión y la justicia del reino. Y todo esto, como les he dicho, será en las 23 jornadas de justicia, 23 jornadas de justicia y misión de la Confer de España. Así que los días 28 de febrero y 1 de marzo ya tienen las inscripciones abiertas en la página de la Confer. Así que pueden ir allá y apuntarse si lo desean. Justicia, 23 jornadas de justicia y misión de la Confer de España. Y así ya, pues seguimos con nuestro programa, pero antes de seguir con el resto de los contenidos, vamos a hacer una pequeña pausa. La cuña de Radio María, que nos acompaña siempre. Esta es la radio de la Virgen que componemos entre todos. Adelante, Radio María. En enero de 1999, Radio María comenzó sus emisiones en España. Todos estos años nos han mostrado cómo el Señor y la Virgen han bendecido esta radio evangelizadora que cambia vidas y llena de alegría y esperanza tantos corazones. Nuestro deseo es seguir avanzando con la ilusión de llevar a todos los hombres la buena noticia del amor de Dios. Pero la radio de María no tiene publicidad ni patrocinadores, por lo que necesita mes tras mes de la ayuda de sus oyentes, voluntarios y bienhechores. Contamos por ello con vuestro compromiso voluntario y generosidad, mantenida día a día, para seguir dando voz a la palabra hecha carne. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, un año más contigo. Bueno, pues después de haber escuchado esto de Radio María, ¿cómo podemos ayudar? Nosotros estamos en el programa de Vida Consagrada de Radio María y vamos a seguir con nuestro programa de Vida Consagrada en el que estamos, ¿verdad? Al comienzo les decía que uno de nuestros colaboradores habituales es el padre Alfredo Gutiérrez Mendoza. Y él nos ofrece el espacio de santos de ayer y hoy, perdón. Disculpadme, que esto es lo que pasa en el directo, ¿verdad? Que a veces no me venía la palabra. Y es que es de lo que vamos a escuchar ahora. Ahora nos va a explicar él el santo que para hoy nos ha elegido, que es una santa que ayer celebrábamos, cuya fiesta celebrábamos ayer, esta santa que aparece también en el canon romano, ¿verdad? Santa Inés, virgen y mártir, y nos va a explicar, además es una fiesta entrañable, ¿verdad? La de los corderitos que llevan al Santo Padre para que bendiga. Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos dice hoy el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Adelante, padre. Muy buenas tardes, querido Padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María. Nuevamente les acompaña en esta sección su amigo y hermano en la fe, el Padre Alfredo Gutiérrez de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Y en este jueves 22 de enero quisiera recordar la memoria de una santa pequeña en edad, pero grande en valentía para defender su fe, incluso ante la muerte, y cuya memoria celebrábamos ayer a nivel eclesial, pero que en nuestra familia trinitaria le celebramos el día 28 de enero, día en que se celebra su octava de la fiesta. Por eso hoy los invito a contemplar una de las figuras más luminosas de los primeros siglos del cristianismo, Santa Inés, virgen y mártir, una joven que venció al Imperio Romano no con espadas, sino con la fuerza silenciosa de su amor a Cristo. Su nombre atraviesa los siglos como un perfume de pureza, valentía y fidelidad. Y en medio de un mundo violento y hostil a la fe, como en el que ella vive, se mantuvo firme, enseñándonos que no hay edad pequeña cuando se trata de amar a Dios con todo el corazón. Así San Ambrosio de Milán escribió sobre ella: tenía la edad para ser castigada, pero no para vencer, y sin embargo venció, pequeña de cuerpo, grande en espíritu. Hoy recorreremos su vida, su martirio, su legado espiritual y lo que su testimonio significa para nosotros en este siglo XXI.
Bien, mis queridos hermanos, de la vida de Santa Inés tenemos muchos escritos biográficos, algunos productos de la leyenda que forjó algunas actas y que los estudiosos no las admiten como 100% auténticas, y otros de la tradición y que fueron llegando hasta los padres de la Iglesia de los siglos IV y V, los cuales muchos de ellos han escrito grandes elogios de su virginidad y martirio. Uno de ellos, Monseñor Federico Foti, canónigo regular y lateranense, y durante muchos años cura párroco de la Basílica de Santa Inés, ha escrito un curioso libro sobre la vida y culto de esta santa. Luego de glosar varios textos de figuras como San Ambrosio, San Dámaso, Aurelio Prudencio y entre otros tantos. Así se dice que Santa Inés nació en Roma alrededor del año 290 después de Cristo, en el seno de una familia cristiana noble, tal vez la Clodia. Recibió después el bautismo y una educación sólidamente piadosa. Así, a muy corta edad, se consagró a Jesucristo con voto de virginidad. San Ambrosio, cuando habla de esta santa, aludiendo a la etimología de su nombre, afirma que este proviene del latín agnés, que si se deriva de esta lengua significa agnus, que significa cordero. Y si proviene del griego agnos, significa pura, casta. De ahí que en la iconografía se retrate a Santa Inés con un cordero y una palma, símbolos de la pureza, virginidad y martirio. Desde niña, Inés consagró su virginidad a Jesucristo. Esto no era una decisión común. Significaba renunciar al martirio, a la protección social y a la seguridad económica. Pero para ella, Cristo era su único esposo. Y esto le bastaba. San Jerónimo dirá: en una edad en que otros apenas aprenden a hablar, Inés ya confesaba a Cristo con su sangre. Y para entender su martirio, mis queridos hermanos, a tan corta edad, debemos situarnos en el contexto político, social, religioso y cultural de su tiempo. En aquel entonces gobernaba el Imperio Romano el emperador Diocleciano, uno de los más crueles perseguidores del cristianismo. Para Roma el cristianismo era una amenaza. Los cristianos se negaban a adorar al emperador y a los dioses paganos. Religiosamente confesar a Cristo era considerado un crimen contra el Estado. Culturalmente la mujer estaba destinada al matrimonio y a la obediencia familiar. Por tanto, una joven que rechazara casarse era vista como deshonrosa. Y una joven cristiana que proclamara que pertenecía a Cristo, pues obviamente era considerada un peligro. Santa Inés se encontró así en medio de tres grandes fuerzas: el poder político, la religión pagana y una cultura que no comprendía su elección por Cristo. En cuanto al conflicto, la persecución y las causas del martirio, pues Santa Inés, siendo una adolescente, fue pretendida por el hijo de un funcionario romano o por un noble pagano, según otras tradiciones. Ella lo rechazó rotundamente. Y permítanme citar el fragmento de Foti. Dice: volviendo una vez la niña de la escuela, el hijo del prefecto de Roma la vio y se enamoró de ella, ofreciéndole a cambio de su promesa matrimonial magníficos regalos. Inés lo despreció con las palabras que pone en su boca el oficio divino: apártate de mí, pábulo de corrupción, porque he sido ya solicitada por otro amante. Él ha adornado mi diestra y mi cuello con piedras preciosas, ha puesto en mis orejas perlas de inapreciable valor, ha puesto una señal sobre mi rostro para que no admita fuera de él otro amante. Yo amo a Cristo. Seré la esposa de aquel cuya madre es virgen, cuyo padre lo ha engendrado sin concurso de mujer y que ha hecho resonar en mis oídos acordes armoniosos. Cuando le amare seré casta, cuando le tocare seré pura, cuando le recibiere seré virgen. Obviamente este rechazo provocó la ira y la humillación en aquel joven, y por tanto fue denunciada como cristiana ante el prefecto romano, tradicionalmente identificado con el nombre de Sempronio. Ante el tribunal, Inés confesó públicamente su fe y se negó a ofrecer sacrificios a los dioses. El prefecto intentó quebrarla con amenazas, en el encierro, la tortura, incluso el ultraje público, enviándola a una casa de prostitución. Pero según la tradición, Dios la protegió milagrosamente en toda su pureza. San Ambrosio escribe:
Ni el hierro, ni el fuego, ni la impureza pudieron vencer a quien estaba armada con Cristo. Finalmente, al ver que no renunciaba a su fe ni a su voto de virginidad, se dictó la sentencia de su muerte. Santa Inés fue martirizada alrededor del año 304 o 305 más o menos durante la gran persecución de Diocleciano. Tenía apenas 13 años de edad. Fue ejecutada por un soldado romano por orden del prefecto. La tradición afirma que murió degollada con una espada como un cordero llevado al sacrificio. Así San Ambrosio relata: no temblaba al ver al verdugo, sino que ofrecía su cuello con serenidad. No lloraba su muerte, sino la tardanza en morir por Cristo. Así entregó su vida la joven Inés, sin odio, sin rebelión, solo con amor. Su cuerpo fue sepultado por cristianos en las catacumbas de la Vía Nomentana, en Roma. Desde el siglo IV su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Se construyeron 2 templos principales: la Basílica de Santa Inés extramuros sobre su sepulcro y la iglesia de Santa Inés en Plaza Navona, lugar tradicional de su martirio. Como los mártires antiguos, pues Santa Inés fue canonizada por aclamación del pueblo cristiano. Su fiesta litúrgica se celebra todos los 21 de enero, aunque como dijimos inicialmente, en la familia trinitaria celebramos su fiesta el día 28 de enero, día en que San Juan de Mata celebra su primera misa y tiene allí la visión divina de fundar una orden para la redención de cautivos. Es por ello que nuestra orden Santa Inés es una de las patronas principales y su figura nos recuerda que es patrona porque, primero, ella vivió el cautiverio físico y moral, encarcelada, amenazada, despojada de su libertad, pero jamás perdió su libertad interior. Segundo, porque representa a la iglesia perseguida, pero que se mantiene fiel. Y tercero, porque su testimonio enseña que hay cadenas peores que el hierro, el pecado, el miedo, la mentira. Y Cristo libera incluso en medio del sufrimiento. Por eso los trinitarios la veneran junto a Nuestra Señora del Buen Remedio, María como consuelo y liberación, Inés como fortaleza y fidelidad. Mis queridos hermanos, Santa Inés no es solo una figura del pasado. Hoy también existen persecuciones, presiones culturales contra la fe, burlas a la moral cristiana, ataques a la dignidad del cuerpo, desprecio por la pureza, cristianos que son silenciados o marginados, entre otros tantos. Su vida nos enseña que la juventud puede ser santa, que la pureza no es debilidad sino fuerza, que la conciencia no se negocia y que el amor a Cristo vale más que la aprobación del mundo. Por ello, San Agustín dijo: la grandeza del mártir no está en el tormento, sino en el amor con que lo soporta. Y Santa Inés lo sufrió con gran amor. Ella nos invita a ser fieles en la familia, en el trabajo, en la universidad, en las redes sociales, en nuestras decisiones diarias. Por todo ello, Santa Inés es considerada patrona de las jóvenes, de las vírgenes consagradas, de la castidad, de los novios, de las víctimas de la violencia y abuso, y quienes desean vivir una pureza cristiana, entre otros tantos de quien ella es patrona. Mis queridos hermanos, en nuestros tiempos de materialismo, cuando el concepto de la castidad va decayendo visiblemente, la dulce imagen de Santa Inés resalta con fulgores maravillosos. Que ella muestre a la juventud el verdadero sentido de la vida, que es amor, pureza y plenitud de Dios. Que el Señor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la Santísima Virgen María y la intercesión de Santa Inés nos acompañen hoy y siempre. Amén. Gracias, Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, por estas palabras sobre Santa Inés, esta enseñanza sobre Santa Inés. Y con esto pues concluimos. También vamos a seguir nosotros hablando sobre lo que nos provoca esta reflexión sobre Santa Inés. Santa Inés se nos presenta siempre como la mujer virgen
que ha entregado a Dios su vida. Y esto es también algo que tiene que ver con la vida consagrada, ¿verdad? Hoy es más claro que nunca. Hoy además estamos celebrando a otro fundador, a San Vicente Palotti. De aquí mi saludo a todos los palotinos y a todas las palotinas, ¿verdad? A toda la familia surgida del ímpetu espiritual de San Vicente Palotti. A todos ellos mi saludo y mi felicitación. Damos gracias a Dios, ¿no? La vida consagrada siempre se ha presentado como un camino de castidad celibataria, como una castidad virginal, ¿verdad? Y esto es importante. La virtud de la consagración virginal, ¿por qué? Porque esta virtud de la consagración virginal produce en la persona una unificación de las potencias todas, ¿no? Todas las potencias como que se concentran en una sola, ¿no? Como se dice en latín, ad unum, ¿no? Ad unum. Todo se concentra hacia él, hacia el Señor. Santo Tomás de Aquino, hablando de la preparación de la Virgen María para ser la Madre de Dios, dice lo siguiente, hermosamente en la Suma Teológica, que Dios, dice, la arrancó de alguna manera de la multitud de las cosas, de las ocupaciones y preocupaciones, para dirigirla a una sola, ad unum, que dice en latín. Una sola que era la mejor. Esto es para esa única preparación que era la dedicación al Hijo que llevaba en sus entrañas, que es nuestro Señor Jesucristo encarnado en ella. Y esa va a ser la única ocupación a lo largo de toda la vida de la Virgen, ¿verdad? Y de alguna manera corresponde a aquello que hace también María, la de Betania, no a dedicarse a muchas cosas, sino a dedicarse a estar junto a Cristo mientras su hermana está ocupada en tantas cosas, ¿no? Jesucristo, es cuando Jesucristo va y le dice a Marta, ¿verdad? La critica, cuando ella dice, Marta le dice, dile que venga a ayudarme. Dice ella, Jesús dice, ella eligió la mejor parte. Lo único necesario, la única necesidad absoluta, evidentemente en la vida hay muchas necesidades, pero la necesidad absoluta es Jesucristo, y unificar nuestra voluntad hacia Él es lo propio de la vida consagrada, de nuestra vocación consagrada. Frente a todas las demás cosas, el consagrado, la consagrada, pone a Dios como la preocupación primera, fundamental. Es ese ad unum que nos hablaba Santo Tomás y que vivió de un modo ejemplar la Virgen María, y viven también todos los que consagran su vida y su virginidad al Señor. Y esto se concreta en la castidad consagrada, en la vida de la castidad consagrada. Santa Inés es un ejemplo de ello, ¿no? Cuando escuchamos la palabra castidad, muchas personas piensan solo en no tener relaciones o en renunciar al amor. Pero en la vida consagrada la castidad no es una negación del amor, sino una forma distinta y sobre todo más amplia de amar. La castidad consagrada no nace de la prohibición, sino que nace de la elección libre, ad unum, que dice Santo Tomás, en el ejemplo que hemos puesto sobre la Virgen María. Elegir amar con un corazón totalmente disponible para Dios y para los demás. La castidad consagrada significa esto, la unificación de mis afectos, la unificación de mi ser, la unificación de mi vida en torno al Señor. Y en ese sentido, ¿qué es realmente la castidad? La castidad es ordenar el corazón, los afectos, el cuerpo, para amar bien. No significa ciertamente no sentir atracción, no significa tampoco no tener emociones, o tampoco significa no tener afecto, no necesitar afecto de las personas, de quienes me rodean. Y en cambio sí que significa, y sobre todo es esto, y aquí tenemos que hacer hincapié nosotros, esta es la educación, esta es la formación a la vida, a la castidad que ha de darse a todos, ¿verdad? Y de un modo particular en la formación, ¿no? Significa aprender a amar sin poseer,
amar sin usar al otro, amar con libertad y respeto. Es en la vida consagrada, la castidad es entregar el corazón entero a Dios para que el Señor lo ensanche y lo haga capaz de amar a muchos. Esto es fundamentalmente y necesariamente y primeramente y de un modo subrayado lo que significa la castidad celibataria, la castidad virginal en la vida consagrada. Y por esto lo vivieron Santa Inés, pero de un modo particular lo vivió María Santísima, como nos lo ha recordado Santo Tomás al comienzo de mis palabras, después de esta sección del Padre Alfredo sobre Santa Inés. Bueno, hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa ahora. Hemos hablado mucho y vamos a escuchar la canción de Amaro Villanueva, Música para Evangelizar, y a continuación volvemos otra vez al programa de vida consagrada en el que estamos. Ya saben ustedes que si quieren escribirme, es muy fácil, vidaconsagrada@radiomaria.es, y me pueden escribir aquí los mensajes que ustedes quieran escribirme y yo les responderé y les daré. Hoy me pedían, entre otras cosas, una persona me pedía que pidiera por su madre, ¿verdad? Y hoy en la Eucaristía de hoy la voy a tener presente de un modo particular. Bueno, pues esperen un momentito y ahora volvemos después de la canción de Amaro Villanueva. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escucharemos la canción Sonrisa de mi vida. Interpreta el grupo Comunicadoras Eucarísticas. Oh, flor hermosa que perfuma mi camino, oh, blanca rosa que ha cambiado mi destino. Me prometes ser feliz, pero no en esta tierra. Oh, Madre buena, sé mi fuerza en la prueba. Jesús, gracias por darme a María, cuando en la cruz por mí morías. Yo la recibo en mi casa, como Juan quiero cuidarla. María, sonrisa de mi vida, eres causa de mi alegría, consuelo de mi alma, razón de mi esperanza. Quiero amarte cada día, totus digo María, guárdame bajo tu manto, dame de tu amor santo. En mi vida ya lo he hecho todo, eres madre del amor, y con Jesús tan tiernamente dan color a mi canción. Cuando el dolor golpea mi alma, siento su intercesión, su sonrisa me ilumina y me alegra el corazón. ¡Hey! Jesús, gracias por darme a María, cuando en la cruz por mí morías. Yo la recibo en mi casa, como Juan quiero cuidarla.
Agradecemos a Amaro Villanueva esta música para evangelizar que nos ha ofrecido en este programa de Vida Consagrada en el que estamos. Gracias, Amaro Villanueva, por esta pequeña pausa musical. Vida Consagrada es nuestro programa y veníamos antes de la pausa musical hablando sobre la castidad consagrada, al hilo de la reflexión que el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza nos ha ofrecido en Santos de ayer y hoy, que era sobre Santa Inés, virgen y mártir. La castidad es una de las cuestiones, y la castidad virginal es una de las cuestiones fundamentales en la vocación consagrada. Nosotros todos los consagrados somos castos y vivimos en esta castidad virginal, ¿verdad? O estamos llamados a la castidad virginal. La castidad es una relación de amor con Dios, ¿verdad? La persona consagrada vive la castidad porque, en primer lugar y fundamentalmente, y esto lo vemos en Santa Inés y todos los santos que han vivido esta castidad esponsal con el Señor, se saben o nos sabemos profundamente amados por Dios. Dios nos ama profundamente y por eso nosotros unificamos nuestro corazón, queremos amarlo a Él también. El Señor que nos ama profundamente nos ha pedido un amor en exclusiva y es lo que nosotros entendemos por la castidad virginal. Y además, cuando uno vive en esta vocación a la virginidad consagrada, descubre que Dios llena el corazón, Dios te llena plenamente. Dios te da lo que nadie más te puede dar. Y ese corazón es el que rebosa del amor de Dios. Y eso es una de las cosas fundamentales, ¿no? Cuando uno descubre cómo Dios ha amado al ser humano, pero descubre la demasía, el derroche, el amor absoluto de Dios en la cruz de Jesucristo, en la entrega de su Hijo, que ya no puede más, no puede amarnos más, no puede darse más, no puede entregarse en mayor medida, ya no puede hacer nada más que lo que ha hecho, ¿verdad?, al entregarnos a su Hijo. Y en ese sentido, pues el ser humano, el consagrado, descubre que ese amor, que es el amor absoluto de Dios, el amor absoluto de Dios que se expresa en la entrega de su Hijo, ese es no por toda la humanidad, que también, que ciertamente es por toda la humanidad es amada por Dios, sino que es, cada uno de nosotros es amado profundamente, con ese amor, con ese derroche es para cada uno de nosotros. Por eso Dios llena el corazón del hombre, llena el corazón del ser humano. Cuando el corazón humano se abre a Dios, éste se ve colmado del amor de Dios. Y a ese amor que el Señor es pleno, es absoluto, es ese derroche de amor que decimos nosotros hablando de una manera poética. Decir que Dios, el amor de Dios es absoluto, es hablarlo en un sentido filosófico pleno, en un sentido teológico, en el sentido propio, ¿verdad? Pero nosotros hablamos de una manera poética, se habla del derroche de amor por Dios, por cada uno de nosotros. El consagrado quiere responder a ese amor con una entrega total. Es la entrega más plena al Señor. ¿Por qué? Porque si tú me has amado, Señor, y te has derrochado por mí, si tú te has entregado plenamente y me entregas tu amor a mí personalmente, pues yo te respondo pues con la totalidad que yo soy capaz, porque yo no soy capaz de entregarme absolutamente, de derrocharme ante el Señor, no soy capaz. Mi entrega siempre es mediada, mi entrega siempre es limitada, mi entrega siempre es viciada de alguna manera, ¿no? Y por eso la castidad celibataria y la castidad esponsal y la castidad virginal, que tiene un componente esponsal porque el consagrado se desposa con Cristo, ¿verdad? Pues no es una soledad vacía, sino es una intimidad con Dios. Y esto es una de las experiencias más claras que hace el consagrado, que hace la consagrada, ¿no? No es cerrar el corazón, sino es abrirlo sin dividirlo a nadie. Esto es una expresión tan hermosa de Santo Tomás de Aquino que a mí me parece ad unum, ¿no? Que hemos dicho antes de la pausa musical de Amaro Villanueva hemos hablado del ad unum de Santo Tomás de Aquino, pero esto es el abrir el corazón sin dividirlo.
sin dividirlo con nadie. Esa es la vocación a la virginidad consagrada. Jesús mismo vivió así, ¿verdad? Amó profundamente, acompañó, sanó, consoló, y su amor fue totalmente libre, fecundo. El modelo para nosotros es Jesucristo. Es verdad que vemos en María una realización maravillosa de lo que es Jesucristo, del modelo de Jesucristo. Su madre es la primera imitadora de Jesucristo, la más perfecta imitadora de Jesucristo, la mujer que verdaderamente encarnó en ella misma, ¿no?, el ideal de Jesucristo, el ideal del Hijo hecho carne, pero totalmente nosotros vemos en él. Jesús amó profundamente, acompañó, sanó, consoló, enseñó, todas estas cosas que después los consagrados hacemos en nuestros carismas distintos. Es hacer lo que hizo Jesús por ese corazón indiviso. No puede haber esa realización en esa realización del ser humano, no puede darse si no hay un corazón indiviso. Un corazón totalmente libre y totalmente fecundo. La castidad ciertamente no es un aislamiento, es un amor universal. La castidad consagrada no elimina el afecto, lo transforma. Nosotros no dejamos de amar, no dejamos de tener sentimientos, sino que los transformamos. Y la castidad consagrada, la castidad virginal, la castidad de Santa Inés y de tantos vírgenes a lo largo de la historia de la Iglesia, nos muestran que esa forma de vivir el amor a Dios permite relaciones sinceras y más limpias. Si se lleva bien y se vive bien, permite amistades sanas, permite una cercanía sin dependencia y permite acompañar sin exclusividad, que es pues lo propio del amor esponsal de entre dos esposos humanos, ¿verdad? El amor matrimonial es el amor en exclusividad, ¿verdad? Yo amo solamente a mi esposa y la esposa ama solamente a su esposo, pero lo que vivimos los consagrados es ese acompañar sin exclusividad a las personas que nos necesitan, ¿verdad? El corazón casto no se queda con uno solo, sino que aprende a amar a todos, especialmente a los más necesitados, porque los ve como los preferidos del Señor, porque el corazón casto el modelo del corazón casto es siempre el corazón de Cristo, y entonces en ese sentido se fija más en él y cómo late el corazón de Cristo. Por eso muchas personas consagradas se convierten en madres y padres espirituales de tantos otros, en hermanos y hermanas para muchos, ¿verdad? Y en signo de un amor que no pasa, donde hay un consagrado que vive su consagración en plenitud y que vive su consagración bien, con salud, ¿verdad? Con salud psicológica, espiritual, con salud con una vida de virtud, pues se convierte en esto, se convierte en padre espiritual, la gente acude a él, nos convertimos en hermanos y hermanas para muchos, ¿verdad? Porque muchos necesitan hermanos y hermanas así. Y bueno, pues se convierte en algo que es fuerte, que no pasa. Las dificultades y el crecimiento, la castidad, ciertamente esta forma de castidad virginal no es fácil, y la Iglesia nunca lo ha ocultado, ni lo quiere ocultar, ni la vida consagrada puede ocultarlo, y especialmente en la formación hay que explicarse todas estas cosas hay que explicárselas a los que vienen en la formación religiosa, ¿verdad? Y por experiencia propia. Yo mismo sé, y todos sabemos, ¿verdad? Todos los consagrados sabemos que esta castidad virginal implica lucha interior, implica discernimiento, implica mucho acompañamiento, hay que buscar el acompañamiento, la dirección espiritual, implica también la oración. Sin oración no puede haber vida consagrada. Y es que es uno de los grandes peligros que tenemos en el momento presente. Implica madurez emocional. Y esta castidad virginal no se vive sola, se vive con Dios, se vive con la comunidad que Dios te ha dado y con ayuda cuando es necesaria, ¿no? En la vida consagrada es tan importante todo esto. La castidad se aprende además cada día y día a día, como cualquier amor verdadero.
Esto se aprende a vivir día a día, ¿verdad? Esto, en ese sentido, la castidad celibataria, la castidad consagrada, que vivimos los consagrados, los que conformamos la vida consagrada, es un signo para el mundo. En un mundo que confunde muchas veces el amor con el uso, la castidad consagrada recuerda que el amor puede ser fiel, que además el amor puede ser libre, y que el amor puede ser para siempre. Todo esto nos habla también. Nosotros somos, en ese sentido, ayudamos a los matrimonios porque recordamos esto, que se puede ser fiel, que se puede ser libre, que se puede ser para siempre. La castidad en la vida consagrada es definitivamente, y con esto concluyo, un signo de esperanza. ¿Por qué? Porque la castidad en la vida consagrada nos recuerda que solo Dios basta, y que Dios basta. Y que Dios basta. No solo Dios basta, que es una expresión de la Santa Teresa de Jesús, que es muy cierta, pero que Dios basta, que es verdad, que Dios colma los anhelos más profundos de tu alma y que amar de verdad siempre vale la pena. Esto es lo que nos muestra esta forma de vida, de la vida consagrada. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que es la última del programa de hoy, del programa de vida consagrada en el que estamos. Ahora pues Gilberto Fernández Escalante, nuestro historiador, nos va a ofrecer parte de la historia de la Orden de Predicadores, que hoy es la que toca, ¿verdad? Es muy interesante. Además, Santo Tomás, hemos hablado de Santo Tomás, pues él también nos va a hablar de Santo Tomás de Aquino. Adelante, Gilberto Fernández Escalante. Buenas tardes, Padre Coldo, y un saludo muy cordial y fraterno a todos los oyentes de Vida Consagrada. Esta tarde, continuando con nuestro ciclo dedicado a las órdenes mendicantes, cerramos la parte concerniente a los dominicos o a la orden de predicadores. Y es que sobre esta orden hemos hablado ya largamente, ¿no? Tratamos el tema de sus orígenes, de su expansión, pero también del fracaso en la predicación. Hoy, por contra, vamos a dar un paso complementario, y es la aportación intelectual de esta orden al conocimiento medieval, especialmente a través del desarrollo de la escolástica, con una atención particular a la figura de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Porque es que la predicación dominicana no se realizó solamente con la voz, sino con una inteligencia puesta humildemente al servicio de la fe. Y la primera pregunta que podríamos hacernos es al propósito de la escolástica. ¿Qué es eso de la escolástica? Pues bien, en la Edad Media esto no debe entenderse como un sistema rígido ni como una teología fría o abstracta, sino, ante todo, un método de búsqueda racional de la verdad, que nació en el contexto de las universidades de los siglos XII y XIII, aunque ya había tenido sus antecedentes en las centurias anteriores. Como señala el medievalista francés Jacques Le Goff, el intelectual medieval surge cuando la fe se ve obligada a pensarse en un mundo nuevo, marcado por la ciudad, la universidad y el redescubrimiento de la figura de Aristóteles. Así, la escolástica intenta armonizar tres dimensiones. 1. La autoridad de la escritura y de los padres. 2. La razón filosófica. Y 3. La experiencia creyente de la Iglesia. Por tanto, vemos que pensar la fe no era un lujo, era una suerte, ¿no?, de responsabilidad espiritual. Y la segunda pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué los dominicos entraron de lleno en este sistema? Bueno, por un motivo profundamente pastoral, ya que la predicación exige claridad doctrinal. En las constituciones anticuas se afirma que el estudio es necesario para no dañar a los fieles con errores. O sea, el estudio se convierte así en una forma de caridad intelectual. En este sentido, los dominicos comprendieron muy pronto que las universidades eran un nuevo campo de misión. París, Oxford, Bolonia se convirtieron en lugares donde se formaban las élites y también en un nuevo campo de misión. Cuando decimos las élites nos referimos a las élites tanto intelectuales como eclesiales de Europa. Michel Humbert subraya que esta entrada en la universidad no supone una traición al carisma, sino una profundización. O sea, servir a la verdad para servir mejor a la predicación. La tercera cuestión
a la que vamos a dar respuesta es ¿qué aportaron específicamente los hijos de Santo Domingo? Bien, ellos organizaban el estudio de manera sistemática. Con los estudia conventuales, los estudia provinciales. Esto hacía que existiera una estrecha relación entre la vida común, la oración y la enseñanza. El saber para ellos no era prestigio personal, sino una manera de servir a la Iglesia. Por supuesto, esto se estudia, también muchas veces no eran suficientes y por tanto, esto se estudia, debían complementarse con la formación universitaria, con el envío de los frailes a las universidades. También hay que decir que generó tensiones permanentes y fecundas entre la predicación y el estudio, entre la contemplación y la disputa académica. Como recuerda Lorenz, la originalidad dominicana está en haber integrado bien el pensamiento universitario dentro de una vida religiosa mendicante, lo cual no era sencillo, como ya sabemos por el caso de los franciscanos. El cuarto asunto que aquí vamos a tratar es la figura, ¿no?, más destacada, la de Santo Tomás de Aquino, aquel que consiguió equilibrar mejor que nadie la fe y la razón. Este santo hombre no fue un genio aislado, sino una expresión madura del proyecto intelectual dominicano que había tenido un antecedente previo, anterior, en San Alberto Magno. Santo Tomás intentó armonizar la fe y la razón sin confundirlas ni separarlas. Por ello, evitó conscientemente dos grandes peligros de su tiempo. Primero, el averroísmo latino, especialmente la tesis del entendimiento único y la separación radical entre verdad filosófica y verdad teológica. Santo Tomás respondió directamente en su tratado de Unitate Intellectus contra averroístas, defendiendo la unidad de la persona humana y la coherencia entre la razón y la fe. Y segundo, una concepción determinista de la gracia y de la predestinación. Santo Tomás afirmaba con claridad la primacía absoluta de la gracia, pero rechazaba toda predestinación que anulara la libertad humana. Precisamente en su magna obra, ¿no?, la Summa Theologiae, la Suma de Teología, sostiene que Dios promueve la voluntad sin destruirla, porque Él mismo es su creador. Y aquí donde está el núcleo de su equilibrio, ¿no? Dios actúa primero, pero no sin la libertad creada. Y, lógicamente, una figura del peso, del renombre y del relieve de Santo Tomás de Aquino, pues creó una escuela, ¿no?, la escuela tomista, que no era simplemente una escuela doctrinal, era una actitud espiritual e intelectual ante la verdad, ¿no?, una confianza en la razón creada y una humildad ante el misterio y el rechazo tanto del racionalismo como del fideísmo. En la propia Summa Theologiae vemos que lo que allí se contiene no es propio de una obra para especialistas, sino que tiene también una vertiente pastoral, pensada para formar predicadores capaces de explicar la fe con orden, claridad y pedagogía. Joseph Piper recordará que en Tomás de Aquino pensar ya es una forma de alabanza, porque la verdad conduce siempre a Dios. Ahora bien, el camino del tomismo no estuvo exento de controversias ni de peligros, ya que en 1270 y en 1277 las tesis del Aquinate fueron condenadas, algo que muestra también las tensiones entre distintas escuelas teológicas. Algunos, no sin cierta razón, temían que la filosofía pudiera oscurecer la fe. La propia orden fue consciente del riesgo del intelectualismo sin vida espiritual, y por eso insistió siempre en que el estudio debía nacer de la contemplación y volver a ella. Son palabras de Humberto de Romans. Y así un poco en suma diríamos, ¿no?, que para la tradición dominicana estudiar no es acumular saber, sino buscar la verdad con humildad. El hecho de pensar es un acto moral y espiritual, ¿no? Aceptar no comprender todo es una forma de obediencia, ¿no? Y Santo Tomás lo expresa muy bien al afirmar que la verdad conocida siempre es participación de la verdad primera, como explica en la segunda cuestión del tratado sobre la Trinidad de Boecio. Bien,
Para concluir, a modo de cierre, diremos que la escolástica dominicana fue una predicación silenciosa hasta cierto punto, ¿no? Cuyos frutos no siempre fueron inmediatos, pero sí duraderos. La orden de predicadores, la orden dominicana, ayudó a la Iglesia a pensar la fe, a dialogar con la razón y evitar tanto el fatalismo espiritual como el racionalismo frío. El tomismo, en este sentido, no es un monumento del pasado, sino una invitación permanente a buscar la verdad con fe, libertad y humildad, algo que llevan repitiendo los papas confirmando los papas desde finales del siglo XIX, sino véanse los epítetos de Santo Tomás como doctor común o sus enseñanzas como filosofía perennis. Pues bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en este recorrido por la vida consagrada y la historia espiritual de la Iglesia. Que Santo Domingo y Santo Tomás intercedan por nosotros y nos ayuden a amar la verdad, pensarla con responsabilidad y anunciarla con caridad. Y la semana que viene cambiamos de orden, ya nos queda menos para cerrar el ciclo sobre las órdenes mendicantes y lo haremos con la orden de San Agustín. Y ahora, Padre Coldo, le devuelvo la palabra. Adelante, Padre. Y con Gilberto Fernández Escalante y la sección de historia, gracias Gilberto, pues vamos a concluir el programa de hoy. Hoy hemos hablado de tantas cosas, de Santa Inés, de la castidad. Este es el programa de Vida Consagrada. Ya saben cómo se pueden poner en contacto conmigo, vidaconsagrada@radiomaria.es. Además, pueden escuchar el programa y bajarlo en la web de podcast de Radio María. Y si no, pidiéndolo pues al estudio Paseo Lanceros número 2, Estudios Centrales de Radio María, 28024 Madrid, o llamando al número de Radio María 91 822 8010. Y sin más, yo me despido. Se despide el Padre Koldo Alzola, trinitario, que te ha tenido el gusto de poder estar con ustedes y compartir este tiempo del programa de Vida Consagrada. La semana que viene nos volvemos a ver aquí en Radio María, si Dios lo quiere. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene. Vida Consagrada con el Padre Koldo Alzola.